Muchos se han preguntado sobre el motivo de la creación del infierno. El tema que vamos a abordar hoy es sumamente importante y conlleva un mensaje profundo que merece ser comprendido plenamente. Jesús aclaró la verdad sobre el origen del infierno. En las enseñanzas de Jesús el infierno era un tema recurrente. De hecho, habló más del infierno que del cielo. De las palabras de Jesús, podemos extraer más información sobre el infierno que de cualquier otro pasaje de la Biblia combinada. Es evidente que la creación del infierno está estrechamente asociada con los ángeles caídos. El infierno es un lugar de sufrimiento, originalmente destinado por Dios para el diablo y sus ángeles, como se registra en Mateo 25. Según Jesús, el propósito original del infierno era el diablo y sus ángeles. Sin embargo, los seres humanos que eligen el camino de la perdición, alineándose con el diablo y sus ángeles, su destino es el infierno. Por lo tanto, imitar la rebelión del diablo resultaría en compartir su castigo. En otras palabras, el infierno nunca tuvo la intención de albergar a una sola persona, aunque algunos individuos ciertamente terminarán allí. Satanás y los ángeles caídos estaban destinados a ser los que sufrirían en las profundidades del infierno. El infierno se estableció como castigo final para los líderes de la gran rebelión. Sin embargo, Dios permite que otros a quienes juzga, también vayan allí debido al don del libre albedrío, y a la responsabilidad dada por el Creador al ser humano de elegir su destino eterno, ya sea el cielo o el infierno. Al final de los tiempos Satanás, los ángeles caídos y un tercio de los ángeles que se rebelaron a su lado, enfrentarán juntos el infierno. Aquellos que se rebelaron contra Dios sentirán la plenitud de su ira, y ni Satanás ni los ángeles caídos escaparán de las consecuencias de sus acciones. La existencia de ángeles caídos es una realidad. La Biblia hace pocas referencias a los ángeles caídos, ya que la gran mayoría de los ángeles celestiales permanecieron fieles a Dios. Aunque los seres humanos estaban destinados a vivir en la tierra y los ángeles en el cielo, algunos ángeles optaron por abandonar su lugar de nacimiento celestial. Estos ángeles decidieron usar su libre albedrío para rebelarse contra el plan de Dios. Estos ángeles que abandonaron el cielo se conocen como ángeles caídos. Según la Biblia, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Satanás, el líder de estos ángeles caídos, era originalmente un ángel de luz, pero conspiró contra Dios, llevándose a sí mismo y a sus seguidores a la derrota. Después de esta caída, según el libro de Judas en el capítulo 6, estos ángeles malignos no mantuvieron su posición asignada y abandonaron su morada celestial. Dios los puso en cadenas eternas bajo una densa oscuridad esperando el juicio. En resumen, la cuestión de la creación del infierno, su conexión con los ángeles caídos y las decisiones que llevaron a su existencia, son temas de profunda reflexión discutidos a lo largo de las Escrituras. Satanás, en la gran rebelión, intentó derrocar a Dios de su trono y su reino en los cielos. Sin embargo, este intento fue un fracaso monumental y condujo a la expulsión de Satanás y sus ángeles rebeldes del cielo. Satanás, que toma la apariencia de un ángel de luz, guía a estos ángeles y actúa como su líder. El diablo conspiró contra Dios, su creador, pero él y los ángeles que lo seguían perdieron esa batalla. Después de su expulsión del cielo, los ángeles caídos tomaron caminos separados. Algunos están en el infierno, mientras que otros permanecen en la tierra. Estos ángeles caídos que están en el infierno y en la tierra tienen destinos diferentes, como se describe en Génesis 6, se unieron a los humanos y generaron descendencia gigante a través de mujeres humanas. La derrota de Satanás fue profetizada desde el principio. El desenlace ya era visible en los primeros capítulos del Génesis, donde Dios declara la derrota de la serpiente. El infierno fue creado por Dios, así como todas las cosas fueron, son y serán. Esto incluye el infierno, como se indica en Colosenses capítulo 1, versículo 16. La creación abarca todo lo que hay en el cielo y en la tierra, visible e invisible, incluyendo tronos, dominios, principados y autoridades. Se proclama que Jesús tiene las llaves del control absoluto sobre la muerte y el infierno, como se menciona en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, Él tiene victoria sobre el infierno. Aquellos que rechacen a Cristo enfrentarán el destino descrito en 2 de Pedro 2, versículos del 4 al 9, y eso incluye a los ángeles que pecaron, ciudades malvadas como Sodoma y Gomorra, y también a los injustos. La buena noticia es que Dios, en su infinita misericordia y amor, ha provisto un camino de salvación a través de Jesucristo para aquellos que ponen su fe en Él.
En cuanto a la ubicación del infierno, existen varias teorías, siendo ampliamente aceptado que reside en el centro de la tierra. El Antiguo Testamento se refiere al infierno como Esquisto, mientras que el Nuevo Testamento lo identifica como Hades. El infierno es visto como un lugar más allá de nuestro universo físico, donde las almas de la humanidad continúan existiendo después de la muerte. Es un estado eterno de agonía para aquellos que no creen en Dios. En Lucas capítulo 16, versículo 26 al 31, se habla de un gran abismo entre los que están en el Hades y los que están en el cielo. En este pasaje se describe que los que están en Hades no pueden pasar al lado del cielo, y viceversa. Aquellos condenados a pasar la eternidad en el infierno, aparentemente tienen algún tipo de conocimiento de los acontecimientos que tienen lugar en la tierra, pero están separados por este abismo infranqueable. Según el relato de Lucas 16, versículos 23 al 26, el hombre en el Hades estaba en tormento, mientras que Abraham y Lázaro estaban en un lugar de consuelo. Sin embargo, el abismo entre ellos impidió cualquier interacción. En el capítulo 20 de Apocalipsis, se describe en detalle el destino final de Satanás y los incrédulos. Satanás será arrojado al lago de fuego junto con la bestia y el falso profeta, donde serán atormentados eternamente, y los incrédulos también enfrentarán el juicio ante el gran trono blanco. Aquellos cuyos nombres no se encuentren en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, que se llama muerte segunda. La existencia del infierno está claramente presentada en la Biblia, siendo descrita usando términos similares a los utilizados para describir el cielo. Jesús también dedicó más tiempo a advertir sobre los peligros del infierno que sobre las recompensas del cielo. Por lo tanto, negar la realidad del infierno es inconsistente con las escrituras que afirman tanto la existencia del cielo como la existencia del infierno. La idea de negar el infierno puede estar influenciada por ilusiones, o una renuencia a aceptar la posibilidad de la condenación eterna. Sin embargo, la Biblia aborda claramente la realidad del infierno como un aspecto clave de sus mensajes sobre el destino después de la muerte. En cuanto a la descripción del infierno, la Biblia no describe calderos ni una ciudad subterránea habitada por fantasmas. Las referencias bíblicas al infierno se centran más en su significado espiritual y su separación de Dios, junto con el sufrimiento eterno. Jesús enseñó sobre el infierno usando un lenguaje fuerte para enfatizar su realidad y severidad. Advirtió que el infierno es un lugar de tormento eterno donde el fuego no se apaga. Jesús usó el lenguaje del fuego inextinguible para enfatizar el sufrimiento constante e interrumpido asociado con el infierno. Jesús no solo advirtió sobre los peligros del infierno, sino que también ofreció una salida. Conquistó el pecado, la muerte y el diablo a través de su vida, muerte y resurrección. Invitó a todos a depositar su fe en Él, para recibir la vida eterna y evitar el castigo eterno. La enseñanza de Jesús es que la distinción entre el infierno y el reino de Dios es fundamental. La decisión de rechazar a Jesús como Salvador resulta en enfrentar el infierno, mientras que la fe en Jesús conduce a la vida eterna en el reino de Dios. Jesús no presenta a Dios como un capataz vengativo, más bien enfatiza el amor de Dios por todos, y que el infierno es el resultado de elegir rechazar el perdón y la salvación ofrecidos por Dios. El mensaje de Jesús sobre el infierno es una advertencia seria, pero también es una oferta de salvación y esperanza. La Biblia enseña que el infierno es una realidad para aquellos que conscientemente rechazan la oferta de salvación de Dios, pero también subraya el amor y la provisión de Dios para todos los que ponen su fe en Jesucristo. El pasaje del texto habla de las elecciones que hacen las personas con respecto al camino espiritual que siguen. Hay una distinción entre el camino ancho que conduce a la destrucción, y el camino angosto que conduce a la vida eterna. Jesús enseñó que la elección entre estos caminos es crucial y tiene implicaciones eternas. El camino ancho se describe como aquel que es amplio y fácil, pero que con el tiempo resulta engañoso y lleno de peligros. Las personas que siguen este camino pueden incursionar en placeres fugaces, pero eventualmente enfrentarán desafíos y miseria. Jesús advierte que muchos entran por esta puerta indicando que es una elección popular, pero que conduce a la destrucción espiritual. Por otro lado, el camino angosto se presenta como más restringido y desafiante, pero también es el camino que conduce a la vida eterna con Dios. Jesús anima a elegir este camino, aunque sea más difícil, porque es el camino que conduce a la verdadera salvación y esperanza. El texto enfatiza que no existe una postura neutral en relación con estos caminos espirituales. Cada persona está en camino hacia uno de estos destinos, y la elección es personal y significativa.
Jesús también advierte del peligro de elegir el camino más amplio que ofrece placeres temporales, pero conduce a la separación de Dios y a la destrucción. En última instancia, la enseñanza de Jesús es que la elección entre estos caminos es una decisión de vida o muerte espiritual. Insta a las personas a tomar en serio sus decisiones y a elegir el camino estrecho que conduce a la vida eterna con Dios. El pasaje analiza la dualidad entre el camino angosto que conduce al cielo y el camino ancho que conduce a la destrucción, como enseñó Jesús. Advierte que el camino al cielo es duro y angosto, y solo unos pocos lo encuentran. El camino hacia la salvación es individual y no puede ser compartido por otra persona. El camino angosto implica seguir la voluntad de Dios y elegir la fe en Jesucristo como Salvador. El texto también enfatiza las consecuencias de la desobediencia a Dios, que es pecado. Todo ser humano ha pecado y merece la muerte como castigo, porque el pecado es contra un Dios infinito y eterno. Así, el castigo en el infierno se representa como una muerte eterna infinita, que simboliza la separación eterna de Dios y el justo castigo por el pecado. El sufrimiento en el infierno se describe como eterno, y los malvados estarán sujetos a la furia y la ira de Dios. Reconocerán la justicia de su castigo y que son responsables de sus propias decisiones. En resumen, el texto aborda la importancia de elegir el camino angosto que lleva a la vida eterna con Dios, y advierte sobre las consecuencias del camino ancho que lleva a la destrucción. Jesús enseña sobre la seriedad de las decisiones espirituales y anima a las personas a elegir la salvación y evitar el castigo eterno.